Bienvenidos al espacio Talento a Bordo. Hoy nuestra pasajera en la cabina del libro es la escritora española Marta Sanz. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Lo primero que te vamos a preguntar es sobre tu libro, Persianas metálicas bajan de golpe. ¿Cómo lo describirías? Bueno, pues es una novela bastante difícil de escribir. Me imagino que todos los que nos dedicamos al oficio de escribir diremos estas cosas, porque yo he querido hacer una mezcla entre la comedia musical, la distopía, ciertos elementos que pueden tener carácter autobiográfico para hablar de los asuntos que a mí me inquietan del presente. O sea que en realidad yo creo que es una novela que tiene una intención realista y de comunicar a los lectores y a las lectoras asuntos que todos podemos reconocer y que sobre todo se vinculan pues, con el adelgazamiento del lenguaje, de cómo el uso de las nuevas tecnologías, que son maravillosas, y de las redes para muchísimas cosas, interfieren en nuestro tiempo de concentración, interfieren en nuestras maneras de relacionar las frases y de adquirir léxico, y cómo todo eso repercute directamente en también nuestras formas, no solamente de pensar, sino de sentir y de memorizar y, en definitiva, de vincularnos con los demás. En esta novela hay unos personajes que son drones. Sí. ¿Cómo ha sido crearlos? Pues mira, esto ha sido una experiencia maravillosa, porque a mí, por una parte, me interesaba ese punto de vista desde el aire, esa visión cenital de los espacios, que yo vinculaba con la regenta de Clarín, con el comienzo, con don Fermín de Pas, allí en lo alto de la torre de Vetusta, viendo a los seres, a los vetustenses y a las vetustensas, o vaya usted a saber, como si fueran hormiguitas. Entonces ha sido un trabajo muy bonito, porque toda esa mirada que podría ser tan fría, tan aséptica, pues se ha convertido en todo lo contrario. En la novela los personajes verdaderamente humanos terminan siendo los drones, porque tienen esa mirada amplia, esa mirada general, porque son sensibles precisamente a la adquisición del lenguaje, porque les importa la construcción del conocimiento, y lo único que echan en falta es tener un cuerpo, mientras que las mujeres que están observando es como si se desmaterializaran ante la pérdida de esa memoria y hacia pues eso, la pérdida del patrimonio cultural y de las palabras. Entonces hay muchos lectores que cuando leen el libro dicen: ¡ay, es que me he identificado con Flor Azul! Y Flor Azul es un dron, o sea, se identifican con la máquina en lugar con el ser humano, lo cual resulta bastante perturbador. Esta historia ocurre en el futuro. Sí. ¿Cuál es tu relación con el tiempo o con el paso del tiempo cuando escribes un libro? Mi relación con el paso del tiempo, en general, en lo que se refiere a mi propio cuerpo, es buena o razonablemente buena, aunque como dice la escritora estadounidense Catherine Ann Porter, el cuerpo a determinada edad ya no es un buen lugar para vivir. Pero también experimento en los últimos años una especie de aceleración de los acontecimientos, una especie de protagonismo de la rapidez y de vivir, como si viviéramos instalados, surfeando todo el rato en la ola del 5G, que nos envejece prematuramente. Parece que todo fuera hace muchísimo tiempo, parece que la memoria tuviera un plazo muy, muy corto. Yo hablo a veces con gente joven, estupenda, que me dice: no, es que yo eso no me lo sé porque yo no había nacido. Bueno, me parece muy bien, yo tampoco había nacido cuando Charles Chaplin hacía sus películas, y sin embargo tengo ese conocimiento. Entonces creo que los referentes se van perdiendo muy, muy aceleradamente, y entonces eso, a la hora de escribir un texto literario, muchas veces se tiene en cuenta y pesa, porque tú eres consciente de que quizá esa alusión que estás haciendo, que te permite hacer un chiste, ser cómica, pues va a haber receptores que no los van a tener, ¿no? Entonces hay personas jóvenes, lectores, lectoras, que cuando leen mis libros se pueden sentir muy desorientados, pero hay otros que agradecen ese cúmulo de referencia cultural, porque es una manera, o sea, despierta su curiosidad y buscan. Y eso a mí me resulta muy gratificante, la verdad. Hablando de la inmediatez, de la rapidez, de la
necesidad actual de ir de un lado para otro muy rápido, ¿cómo consigues tú saber cuándo tienes que poner el punto final a una historia? Pues mira, en realidad eso es uno de los momentos más complicados. A mí hay dos cosas que me cuestan muchísimo. Por una parte, poner el punto final y por otra parte, revisar los textos, releerte con una mirada exterior, crítica, con esa mirada, si quieres, de dron de la que estábamos hablando antes, con unas gafas que no forman parte exactamente de tu piel. Y entonces, como me cuesta tanto revisar, como me cuesta tanto tomar distancia y releer, no sé muy bien nunca cuándo he acabado, ¿no? Pero sin embargo, pues llega esa sensación, llega esa sensación de punto final, se cierra y Santas Pascuas. O sea, ya no merece la pena, creo que, torturarse más. Y además pienso que como cada libro responde a una época de tu vida y a una manera de mirar, desde mi punto de vista no se trata de estar dándole vueltas siempre al mismo libro, sino de buscar otras direcciones, buscar otros puntos de fuga que estén constatando tu transformación en un mundo que también se está transformando permanentemente. En tu obra tratas mucho el cuerpo en relación con el deseo, con la identidad, con la muerte. Cuando creas un cuerpo literario, ¿lo haces desde dentro o desde esa mirada quizás superficial como la que estamos hablando de los drones? Bueno, con esa pregunta nos podríamos estar aquí conversando 17 días o 17 años, o no sé muy bien decirte. Una de las metáforas con las que yo trabajo siempre cuando escribo es la de que en gran medida nuestro cuerpo es un texto donde se reflejan todas las experiencias de nuestra vida, satisfactorias, insatisfactorias, los placeres, los dolores, y de la misma manera los textos terminan siendo cuerpos que tú puedes interpretar desde un concepto determinado de la simetría, de la violencia, de la vulnerabilidad, de la atracción. Entonces, eso está pululando por toda mi obra permanentemente. Y me interesa de manera muy especial cómo se representan los cuerpos de las mujeres en los textos literarios y cómo a veces esa representación de los textos de las mujeres en los cuerpos literarios es intrínsecamente violenta, porque está reflejando una mirada que no siempre ha sido femenina, es más, ha sido mayoritariamente masculina, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo escribí Pequeñas mujeres rojas, para mí fue fundamental narrar los momentos en los que uno de los personajes femeninos es violentada, huyendo de todo esteticismo, o sea, huyendo de cualquier posibilidad de que esa página fuera atrayente desde un punto de vista morboso, ¿no? Entonces, como te digo, probablemente has puesto el dedo en la llaga por seguir utilizando metáforas corporales o corpóreas de todo lo que puede ser mi escritura. Bueno, estamos aquí en el espacio Talento a Bordo y eso nos hace pensar en la relación que encontramos entre viajar, literatura, en coger vuelos. ¿Qué es lo que hace volar tu imaginación, Marta? Bueno, a mí lo que hace volar mi imaginación sobre todo es la cotidianidad. Lo que hace volar mi imaginación es abrir las ventanas, escuchar una voz y colocarte en la tesitura de pensar qué habrá al otro lado, cómo será el cuerpo del que ha emanado esa voz, qué historia acarreará ese cuerpo, dónde desembocará. Entonces, para mí, la fuente nutricia o la fuente de inspiración o lo que queramos decir es la experiencia cotidiana, la observación cotidiana. Luego, a partir de esas conmociones que te genera la observación cotidiana, ya surge la posibilidad de la máscara de la ficción, la posibilidad de la fantasía. Pero yo creo que incluso cuando hablamos de hadas y cuando hablamos de burros que vuelan y cuando hablamos de seres intergalácticos con antenas verdes, en definitiva estamos hablando de nuestro tiempo, de nuestra contemporaneidad, de las chinas que nos aprietan en el zapato y de, yo qué sé, pues el llanto de un niño que has escuchado en el primero C. Marta, ¿un libro que te llevarías a un vuelo de 12 horas? Mira, antes le comentaba a nuestra compañera de las redes, a veces tendemos a pensar que los libros que más tardamos en leer son los libros que tienen más páginas.
Y esto no es siempre así. Hay libros que son muy, muy cortos, que tienen una intensidad, que tienen una, no sé cómo decirte, un hermetismo iluminador o una forma de transparencia rara que nos hace detenernos en cada palabra y en cada renglón y tener que releer y no leer así solamente impulsadas por la velocidad de saber qué va a pasar al final. Entonces, para un vuelo de 12 horas, tú te puedes llevar perfectamente El amante de Marguerite Duras, que no es un libro demasiado largo, pero que te va a exigir que tu imaginación y tu compromiso con el texto esté una línea detrás de otra línea, detrás de otra línea. Entonces, El amante de Marguerite Duras no sería mal texto. ¿Y un libro para caídas? Para caídas, o sea, para amortiguar las caídas, para disfrutar durante bueno, para disfrutar del descenso, el infierno de Dante en la Divina Comedia estaría muy bien. Y para amortiguar las caídas, yo creo que de alguna manera todos los libros generan una forma de lucidez que en un principio puede resultar dolorosa, pero que al final nos ayuda a vivir y nos genera una costra o un colchón, nos ayuda a tener una capacidad de elección o de decisión que nos protege del mundo. O sea que para caídas cualquier libro serviría, siempre y cuando no sea de autoayuda. Y si uno de esos vuelos te llevase a una ciudad literaria, ¿cuál visitarías? Mira, yo acabo de regresar de Budapest, que era una ciudad que yo no conocía y me ha parecido absolutamente alucinante. Pero yo tengo una relación muy, muy especial con otra ciudad que es Praga, porque yo tengo la impresión de que esa ciudad, ese río, el Moldava, yo lo soñé antes de haberlo visitado. No sé si es verdad que nuestra memoria, nuestro subconsciente está lleno de imágenes que vamos asimilando sin darnos mucha cuenta, pero yo me di cuenta de que esos sedimentos o esas proyecciones imaginativas estaban presentes cuando yo pisé la ciudad. Es como si ya hubiera estado allí. Y siguiendo con los viajes y con los trayectos, ¿a qué personaje literario escogerías de copiloto? Buah. A Willy Fogg, para que me diera todo el rato a ver la hora si llegábamos. Pero escogería a Willy Fogg después de que ya hubiera dado la vuelta al mundo en 80 días. O sea, en plan así guía y decir, oye, vamos por aquí, vamos por allá. Eso me tranquilizaría bastante. Bueno, como sabes, este año la feria está dedicada al deporte. ¿Encuentras alguna diferencia, alguna similitud entre el ejercicio de la escritura y el ejercicio físico? Pues mira, yo quedaría muy bien diciéndote que sí, pero en realidad no. O sea, yo considero que es verdad que la escritura tiene un componente corpóreo y que es verdad que tú estás ahí, estás utilizando la fuerza de tu cuerpo cuando escribes y tus contracturas y hay algo que tiene que ver evidentemente con lo físico. Y también es verdad que ya sabes que los gimnasios en principio eran las bibliotecas porque se estaba aludiendo al ejercicio que tú hacías con la mente. Pero más allá de eso, que está muy bien, yo te confieso que, como dice ahora el escritor Rafael Rech, a quien yo quiero y admiro muchísimo, yo solamente corro cuando hay fuego. Y soy de esa generación que no entiende ese esforzarse físicamente para morirte muy, muy sana, ¿no? Y en mi caso, además, por ejemplo, yo que practiqué muchísimo la natación cuando era más joven, llegué incluso a competir, yo descubrí que a mí el deporte no me hacía una mejor persona, a mí me convertía en una mala persona porque lo que hacía era subrayar muchísimo, no mi espíritu de equipo, sino mi competitividad. Y lo hacía de una manera destructiva. Entonces yo creo que para eso cada persona tiene que saber elegir y que sobre todo no podemos jugar con las frases hechas de decir esto es rotundamente bueno, esto es rotundamente malo. Entonces a mí lo de los deportes la verdad no. Pues entonces ahora te voy a poner en un aprieto, A porque ver. quiero saber si tu narrativa fuera un deporte, ¿qué deporte sería?
Los deportes que tengan más que ver con las disciplinas artísticas que normalmente no les gustan nada a las gentes que ven deportes. A mí me gusta la natación sincronizada, el patinaje artístico, la gimnasia rítmica, esas disciplinas deportivas que cuando a la gente le gusta el fútbol, el baloncesto, el balonmano, te dicen, no, eso, pero ¿cómo te puede gustar eso? Tal, pues a mí me gusta eso, en todo caso. Sería natación artística tu escritura. No lo sé, no sé si sería, desde luego probablemente sería más algo que tuviera que ver con sumergirse y emerger que con deslizarse por una superficie helada. Creo que me gusta más la metáfora de la natación. ¿A qué autor o autora le confiarías un penalti que no se pudiese fallar? Jo, esa también es tremendamente difícil. Pues mira, yo creo que en este momento, teniendo en cuenta lo que es la narrativa española actual, yo creo que un escritor que no me falla prácticamente nunca es José Ovejero. ¿Y un libro que te haya dejado en jaque? Muchos. De hecho, a mí los libros que más me han gustado a lo largo de mi vida son los que generan una suspensión de las convicciones más firmes y terminan retándote y son apuestas intrépidas. A mí, por ejemplo, para mí fue un descubrimiento terrible que me dejó anonadada porque no entendía, pero hice el esfuerzo de entender, aunque no entendiera del todo, la poesía de Federico García Lorca, la poesía de Alejandra Pizarnik, la poesía de Alfonsina Storni. Cualquier texto poético a mí me suele dejar siempre en jaque. ¿Y a qué autor o autora le pedirías un tiempo extra? Pues a todos los que se han muerto de una manera prematura. Seguramente si Silvia Plath no hubiera muerto, se hubiera quitado la vida, se hubiera suicidado tan joven, nos hubiera dado grandísimas obras. Por último, para ir finalizando, Cortázar tiene una cita muy acertada en la que dice que el cuento gana por nocaut y la novela por puntos. ¿Qué otro género narrativo incluirías tú en esta partida? Todas las hibridaciones, porque además ahora estamos en un territorio, yo creo, literario, en el que la complejidad de la realidad que estamos viviendo, la metamorfosis de la realidad que estamos viviendo, nos lleva a no sentirnos completamente satisfechas o seguras con lo conocido y nos lleva a territorios de indagación en los que los límites de la novela a veces se juntan con las reflexiones ensayísticas o con los géneros dramáticos o con la misma poesía, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa en ese momento es ese espacio ambiguo donde la tierra se junta con el mar formando las olas, que es el espacio donde se genera la vida. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la cabina del libro y nos vemos en un próximo vuelo. Muchísimas gracias a ti por tus preguntas.